Mi padre tuvo varios accidentes y yo recuerdo uno de ellos que fue, digamos, uno de los trágicos, ¿no? Donde él todavía al día de hoy físicamente podemos ver la pérdida de sus dedos. Wow. Y recuerdo que fue 1 mes y medio que él duró hospitalizado y fue 1 mes y medio nosotros con él ahí día a día. Me vi sí en una ocasión tentada porque me regalaron un diplomado que costaba mucho dinero y era justamente, tenía que ir a tomarlo en el día que debemos guardar para Dios, y yo me sentí tentada y dije, padre, pero es para salvar personas. Estaba sedada. Wow. Y yo miraba y era como si se me cerraran los ojos. Entonces dentro de mí yo lloré y dije, padre, yo estudié para este examen. Yo estudié, yo estoy convencida de ello, pero ahora yo no puedo llenar este examen. ¿Puedes tú tomar mi mano y llenar el examen por mí? Bienvenidos al canal. Como cada semana presentamos la vida de una persona, cómo Dios transforma a unas personas, porque Dios continúa haciendo ese milagro en la gente. Y en esta ocasión tenemos a alguien especial en la cual vamos a conocer cómo Dios le transformó la vida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, y feliz de estar aquí contigo. Yo también estoy feliz de que estés aquí en este lugar. ¿Sabes? Las personas que están viendo este video les gustaría saber quién eres. Yo soy Dileisi Alimaris Pacheco Cuello. ¿Podrías contarnos un poco de cómo comenzó tu relación con Dios? Pues mi relación con Dios comenzó muy pequeña, ¿eh? Yo tenía 8 años cuando me bauticé. 8 Pero años. anteriormente a esto ya yo había conocido al Señor porque Él me había impresionado. Antes de los 8 años. Sí, antes de entregarle mi vida a través de bautismo, ¿no? Él me había impresionado. Yo siempre fui muy sensible a su voz, al parecer, y recuerdo ver películas en las que aparecían en Semana Santa la muerte de Jesús, y yo recuerdo un día decir, pero ¿por qué Él murió por mí? ¿Por qué Él hizo eso? Eso me impactó tanto. Wow. Y si ¿yo qué puedo hacer por Él? Y claro, tenía esa sensibilidad y bueno, me fui quedando con esto en mi corazón. De pequeña iba a algunas actividades en otras comunidades religiosas y siempre tenía ese sentir por Él. Sí. Pero ya cuando mi familia conoció el mensaje, entonces luego yo me bauticé a los 8 años. ¿Esa decisión fue consciente? Sí, claro. ¿No fue impulsada por tus padres? Para nada, fue una decisión muy particular mía, por 2 razones. Primero, porque sentí en el fondo que así podía agradecerle, y en segundo, porque yo quería ser maestra de niños. ¿Sí? Sí, las maestras de niños para mí en esa época modelaron lo que era un ejemplo de Jesús, y yo sentía mucha admiración y quería ser como ellas. Wow. Estamos hablando a los 8 años, o sea, un ejemplo de una niña decidida a servir a Jesús. Así es. Sabemos que en este mundo no solo estamos los que seguimos a Dios, sino están el príncipe del mal y su gente. Sí. ¿Qué pasó en tu vida? ¿El enemigo trató de impedir que esa relación a temprana edad se diera con Dios? Pues mira, curiosamente sí. Recuerdo que yo me hice maestra de niños. Oh, sí. Y recuerdo que a veces tenía sueños feos, donde me decía que no trabajara con los niños, que los niños eran de él. Recuerdo también en ocasiones que sentía cosas en casa y sueños que cuando despertaba, lo que yo había escuchado en el sueño lo escuchaba después en vida real, ¿no? Wow. Y fue una temporada muy difícil y fue de mucha oración. Recuerdo que decía mami oraba conmigo, porque sí que fue una lucha constante. Por una temporada, no lo tengo muy claro ahora, pero sí que fue una temporada. Pero ¿qué hace una niña de esa edad? ¿Cómo desarrolla el escuchar la voz de Dios? Porque te cuento, la Biblia presenta que Samuel, en primera instancia, no sabía que era Dios que le hablaba. Y con el pasar del tiempo empezó a conocer cómo Dios le hablaba. Sí. ¿Cómo Dios te hablaba? Sinceramente, era como en el alma, en la mente, una impresión. Reconozco que también que mi madre, aunque creció en otra comunidad religiosa, antes de que fuéramos de esta, ella también tenía temor de Dios y nos hablaba de Él y nos enviaba a unas escuelas bíblicas. Okay. Entonces, claro, todo eso hizo que yo tuviera esa sensibilidad. Entonces, ya escucharlo, ella nos conseguía libros de historias bíblicas. Sí. Y entonces, claro, nosotros leíamos esas historias bíblicas y ver los personajes bíblicos, cómo se relacionaban con Dios, entonces permitió que de alguna forma yo también aprendiera. Pero yo sabía que era de Dios porque es algo diferente, es una impresión llena de paz y es un mensaje claro a tu mente cuando Él te habla. Y una pregunta, ¿qué tiempo estamos hablando? ¿Qué año? Bueno, estamos hablando de 1987 cuando yo me bauticé. ¿Qué impedimentos o qué tentaciones podría tener un niño a esa edad?
Bueno, a lo mejor el mayor atractivo era ir a cumpleaños en días que a lo mejor, o en participar actividades que no eran apropiadas porque el ambiente. Yo era, por ejemplo, una bailarina. Wow. O sea, yo bailábamos en el barrio en los cumpleaños y yo llegué a ganarme moneditas porque bailaba muy bien. ¿Sí? Imitaba bailarinas. Inclusive yo decía que iba a ser vedette cuando fuera grande, imagínate. Entonces, claro, yo creo que esa fue una de las más tentaciones, pero el ambiente espiritual en el que yo crecí fue como el de la iglesia primitiva, por lo cual estábamos arropados y el ambiente era tan espiritual entre los hermanos, la comunidad religiosa era tan buena que no recuerdo tener tentaciones mayores más que querer participar en día de reposo, por ejemplo, en un cumpleaños, o participar en cumpleaños que a lo mejor no eran apropiados porque el ambiente no lo era también, o si iban, no sé, eran actividades así, pero era tan lleno lo que yo sentía. Recuerdo subirme al techo de la casa a ver la puesta de sol y hablar con Dios. Yo me subía encima de un árbol a hablar con Dios, así con 8 o 9 años. ¿Sí? ¿Y qué pasó en tu vida? Es decir, estás creciendo en un ambiente totalmente espiritual, donde Dios te está capacitando. Dios, a cada ser humano que se pone disponible para Él, le tiene un plan especial. Sí. ¿Qué empezó a desarrollar en tu vida? Bueno, imagínate, yo era maestra de niños y fui maestra de niños de 9 años como hasta los 11, me parece. Y llegó la etapa difícil de la adolescencia. La adolescencia. Muchos cambios, muchos deseos o impulsos de tener una identidad, pero claro, la disciplina antes era un poco más estricta, digamos, y mis padres hicieron lo mejor que pudieron por mí y por mis hermanos, y trataron de reconducirme, pero en ese proceso de reconducirme salió la rebeldía, hubieron experiencias, situaciones negativas que pasaron a nivel del contexto familiar, y entonces claro, hubieron accidentes, pérdida de familia, y todo eso generó estrés, ansiedad, y eso ligado al hecho de que la presión social de los amigos que no eran de la iglesia, que querían que fueras a actividades o que se burlaban, porque antes, a lo mejor yo considero, no sé la juventud ahora cómo lo ve, pero antes sí que era un poco más, te decían que esto eran sectas, ¿no? Creer en Dios y tal eran sectas que te hilaban el cerebro y tal. Y ahí hubo un poco de presión social, eso sí lo reconozco. Fue un periodo difícil. Pero eso no hizo que tú dudaras de tu fe. No dudé de mi fe, lo que fue muy rebelde, entonces tenía un conflicto mental entre lo que yo sabía que era lo apropiado y lo que sabía que estaba haciendo mal. Y estaba también la mezcla de buscar mi identidad y había como un cierto orgullo de no reconocer que yo estaba mal. Eso fue una temporada de unos años, ¿no? Y bueno, la gloria sea para Dios, porque como siempre me habló, pues con el tiempo yo entendí lo mal que yo estaba y Dios me ayudó a siempre leer. Mi hermano enseñó de pequeños a leer libros de la iglesia o libros de la Biblia o libros escritos por escritores, pero con un sentido religioso, ¿no? Y yo leía libros de psicología y tal, y ya sobre los 13 años yo estaba clara de que quería estudiar psicología. 13 años. Sí. Y entonces a los 13, 15 yo decía, yo voy a ser psicóloga, y luego empecé a leer libros de psicología que hacen psicólogos de la iglesia con respecto a familia, educación y tal, y yo hasta daba charlas con 14, 15 años sin ser psicóloga a la familia con respecto a los hijos, y ahí el Señor también hizo un trabajo maravilloso. ¿Por qué psicología? ¿Por qué no otra profesión? Mira, yo recuerdo que cuando era pequeña a mí me impresionaba mucho cuando yo escuchaba la noticia de que alguien le hizo daño a otro, o sea, un asesinato. Yo decía, ¿qué pensó el que cometió el asesinato? ¿Y qué sintió el que estaba muriendo? Cuando escuchaba personas que también se suicidaban o se quitaban la vida, ¿no? O irrumpían con su vida, decíamos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó por su mente? ¿Cómo se sentía? A mí siempre me generó inquietud la conducta humana. Y luego descubrí que las madres de mis amigas me tenían confianza, a veces decían, yo dejo de salir a tal chica contigo por ti, porque te tengo confianza. Y tuve amigas, con 14 y 15 años tuve amigas de 30, que me contaban sus problemas y se me daba muy bien escucharlas y aconsejarlas, aunque hablo mucho. Es evidente que mostraba mucha madurez. Parece ser que sí, porque se ve que hubo una altura en mi vida que tuve una madurez que mis amigas eran adultas, mujeres ya casadas, y mi mamá estaba en pánico porque decía que cómo tú, siendo de tan joven, tus amigas, ¿sabes? Pero yo me llevaba bien con ellas, las escuchaba, y las amigas que eran de mi edad también las escuchaba y las acompañaba, y no sé, Dios hizo un milagro en mi vida en ese sentido, porque sí que fui de bendición a muchas y ellas fueron de bendición a mí también. Y esa curiosidad de conocer el pensamiento de otro ser humano, sí, ¿no va un poco discrepante a tu convicción con Dios? Es decir,
de tal vez de escudriñar lo que se supone que debe saber solamente Dios y la persona? Mira, yo soy muy creyente de que hay cosas que la Biblia dice tal cual, versículos que dicen que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero yo creo que Él ha dado mucho conocimiento al ser humano. De hecho, que lleguemos a la actualidad, a como estamos hoy día, es por lo que Él ha permitido, ¿no? Y estudiar la conducta humana es maravilloso, y cuando lo haces de mano de la Biblia, que es el principal libro de psicología, desde mi punto de vista, es un fenómeno especial. Sí. Porque puedes aprender tanto de la conducta humana, pero al mismo tiempo compararla con la conducta de Dios, que no lo podemos comparar con la nuestra, porque Él es superior y santo. Claro. Pero puedes aprender del amor de Él hacia nosotros a pesar de nuestra conducta y a pesar de nuestras acciones. Entonces, me llamaba mucho la atención, y además porque me gustaba ayudar. Ok. Siempre tuve un espíritu de querer ayudar. ¿Puedes contarnos un caso especial que recuerdes? Yo recuerdo a unas familias que yo ayudaba. ¿Ah, sí? Sí, recuerdo que cuando mi mamá nos enseñó de pequeños, así por mi casa pasaba un señor vendiendo cualquier tipo de artículos en su triciclo. Mi mamá decía, mira, cuando lo ves así tan cansado y sudado, pregúntale si quiere agua. Wow. Invítale un plato de comida. Wow. Entonces yo crecí viendo esto, ¿no? Hoy día eso es poco... Quiero decirte que eso se ha perdido. Sí. De hecho, hay mucho miedo de ayudar a alguien de la calle por la maldad de los hombres. Y igual mi madre de vez en cuando lo hace. No sé cómo a veces conoce personas o el espíritu le impresiona, y ella igual, no, este señor, no, mira, se debería dar, o sea, y yo todavía lo tengo hasta cierto punto, ¿no? Sí. Lo trato de hacer como pueda, ¿no? Si voy en un autobús o voy en un tren y de repente digo, mira, hay que darle un aporte a esta persona, o si hay que brindarle, no sé, mi mamá nos enseñó a tener esa sensibilidad. A mí se me hace fácil, y no es por la psicología, ver una necesidad. O sea, yo miro a una persona y ver que está triste, ver que no se siente bien, mi mamá lo hace y es natural en ella, una psicología natural nos enseñó eso, ¿no? Wow. Entonces, claro, yo recuerdo dos familias que la estaban pasando muy mal, y yo recuerdo ir casa por casa de los hermanos de la iglesia, mis vecinos, oigan, demen. Y yo salía con mis 2 bolsitas y 3 y 4 bolsas de comida a llevarlo a estas personas. Sí. Pero así lo hacía. Y recuerdo cuando estábamos en la iglesia, reunir al ministerio, cuando yo era directora, ya que ya era adulta, tenía 20 y pico de años, ¿no? Que era también era directora del Ministerio Infantil, reunir a los niños, irnos a casas, a hacer obra misionera, a llevarle comida. No sé si recuerdas esa etapa. Claro que yo recuerdo eso. Sí, porque tú perteneciste al ministerio. No lo queríamos decir, amigos, no lo queríamos decir, que yo fui maestra también de él, pero así. Sí. Entonces, ¿te recuerdas que íbamos a llevarle comida? Estuvimos Sí. con personas con discapacidad, personas que no podían levantarse, le limpiábamos la casa. Entonces, ese espíritu misionero siempre nos llenó, y es lo que nos ayudó a ver a Jesús a través de estas personas que nos necesitaban. Así es. Quiero decirte que esas obras misioneras especiales era lo que realmente daba sentido estar aquí en este lugar llamado iglesia. Exacto. Porque para nosotros, en mi época, era simplemente escuchar. Era la forma práctica del Evangelio de Dios. Exacto, el Evangelio de las manos llenas. Así es, así, wow. Entonces viene de los 8 años, 15, 16, estás madurando en el Señor, a pesar de la rebeldía, sigue en tu camino. ¿Qué más pasó en tu vida? ¿Puedes contarnos si hubo alguna situación que pudiera ayudarte en tu crecimiento espiritual? Hubieron muchas situaciones, el Señor siempre buscaba la forma, pero recuerdo, mi padre tuvo varios accidentes. Cuéntanos. Y yo recuerdo uno de ellos, que fue, digamos, uno de los trágicos, ¿no? Donde él, todavía al día de hoy, físicamente podemos ver la pérdida de sus dedos. ¿Qué edad tenías? Pues tenía unos 16, 17 años, más o menos. Okay. Y yo recuerdo que cuando me enteré de la trágica noticia, fue un golpe muy duro, porque claro... imagínate que como me la describieron tan gráfico lo que le pasó, por sí fue tal cual, pero a esa edad que te lo cuenten, ya veníamos con otros accidentes anteriores, entonces ya como que desarrollé una sensación de tragedia en mi cabeza, siempre veía todo como trágico, el miedo era que el próximo año hubiera otra tragedia, ¿no? Sin embargo, a través del accidente de mi padre volvió al Señor porque se había alejado, y cuando él testificó de que él era consciente de que Dios lo había permitido para algo bueno, entonces a mí me llenó. Wow. Y recuerdo que fue 1 mes y medio que él duró hospitalizado, y fue 1 mes y medio nosotros con él ahí, día a día. Mis hermanos mayores, que son hermanos por parte de padre, que yo casi no les veía, pues en esa época nos unimos. Entonces hubo un sentido de familia. Esa familia grande que yo tenía, ahora estábamos allí, todos juntos apoyando a mi padre, cuidando de él. Y fue una experiencia maravillosa en la que yo sentí y viví la experiencia de David.
cuando dijo, mira sí. cuán bueno y cuán delicioso es, ¿no? Y él lo decía por sus hermanos allí, por su familia, cuando él pudo tener la oportunidad de disfrutar con ellos después de tantos años ser perseguido por Saúl, ¿no? Entonces eso a mí me resultó muy gratificante, ver cómo los hermanos de la iglesia se volcaron en una familia para nosotros. Wow. O sea, eso fue un mensaje maravilloso de lo que es tener una familia en Cristo y por sobre todo sentir la mano de Dios dirigiendo todo paso a paso, supliendo las necesidades económicas, porque ya el patriarca, el padre de la familia, no estaba presente para trabajar, pero él cubrir todo, nosotros asumir nuestras responsabilidades porque teníamos que cuidar la casa, hacer todo como hijos, ¿no? Porque mi mamá no hubo quien la sacara del hospital nunca. Wow. Y fue una experiencia grande en la que yo entendí que el Señor estaba con nosotros a pesar de las dificultades. ¿Qué aprendiste en esa experiencia? Aprendí que cuando las circunstancias se ponen negativas, cuando todo sale difícil, Dios aún está ahí. Wow. Y aprendí que en medio de esa tormenta, cuando dependes de Él, Él suple. No hay que angustiarse, no hay que sufrir, porque Él está al control. Regularmente cuando nos llegan situaciones así difíciles, algunos culpan a Dios. Otros se preguntan, ¿por qué? Si yo soy tu hija, ¿por qué? Si mi familia te sigue, ¿por qué? Verte expresar de que esas cuestionables no llegaron a tu vida por el hecho de que viste el apoyo de la familia de la iglesia, sí, es algo digno de admirar y un recordatorio para todas las personas que nos miran. Dios siempre está ahí. Y a pesar de que no veamos esa solución en ese momento, Dios tiene el control de nuestras vidas. Ocurrió en tu vida, pero sé que generó preguntas, tal vez no a ti, pero tal vez a tus amigos. No, a nosotros mismos. Al principio, mi padre mismo cayó en una fase como de tristeza y depresión, pero al pasar el tiempo, el Señor, cuando tú le das la oportunidad, habla. En el medio del ruido, tú no le escuchas, aunque Él te hable. Pero cuando te quedas en paz y en tranquilidad y confías, entonces escuchas su voz que te habla. Yo misma también me lo pregunté. Yo estaba ya en los exámenes finales para terminar el bachillerato cuando esto sucedió. Y fue muy, muy duro para mí. Y claro, yo vi la gloria de Dios porque igual pude examinarme, luego pude ir a pruebas nacionales y todo, porque vi la confianza que tanto mi madre y mi padre desarrollaron. Entonces ellos nos lo transmitieron a nosotros. Sí. O sea, si él hubiera estado quejándose y pataleando, a lo mejor nosotros también reaccionamos. Claro que sí. Pero cuando él desarrolló esa confianza y esa fe, pues nos lo transmitió. Y entonces ahí yo sentí esa sensación de lo que ya te he explicado anteriormente. Oh, increíble. Sabes, me gustaría saber cómo era tu tiempo de calidad con Dios en ese momento. Hay una situación difícil. Vienes siendo una niña privilegiada porque desde tus 8 años estás caminando con Dios. Ahora bien, ¿cómo desarrollaste esa relación con Dios que no fue en el tiempo de la iglesia, sino en el tiempo que Dios te dio? Mi mamá desde pequeño nos enseñó, bueno, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿no? Nos enseñó a hacer la devoción personal. O sea, hacíamos el culto familiar, que era muy temprano, a las 5:30 de la mañana, 6. Y luego la devoción personal. Sabrás que al principio costaba, que hubo una época que era era un sacrificio para mí hacerlo. Pero como dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y aunque pasó todo este periodo del accidente de mi padre y todo, mi rutina era hacer el estudio de la Biblia personal, aparte del culto familiar. Entonces vino ese periodo en el que igual ya yo no sentía dentro de mí paz y tranquilidad. No me sentía igual si no hacía mi devoción personal. De hecho, hasta el día de hoy. Era parte de tu vida. Ya formó parte de mi estilo de vida. Leer la Biblia, memorizar un texto o leer por lo menos la matutina, algo que me dejara un mensaje en el cual yo pudiera, como decimos, rumiar, analizar, memorizar durante el día. Y yo me hice el hábito también de que cuando algo me impactaba mucho, por ejemplo la matutina, la lectura del versículo para memorizar, luego lo compartía con otra persona. Y si la matutina me gustaba mucho, se lo decía a otra persona, y eso hacía que se me fijara el conocimiento. Wow. Sí. Sabes que hay algo que no se practica hoy en día y es la memorización de los textos bíblicos. Son pocos. Escucharte decir que lo practicas es algo impresionante porque realmente yo recuerdo que en mi tiempo, en la clase de jóvenes, pues teníamos que memorizar el texto de la semana. Sí. Eso se ha perdido hoy. Sí. Bueno, a mí todavía me cuesta un poco, porque hoy día a veces dependo mucho de lo que ya guardé de información y digo, este versículo, sí, ya me recuerdo que ya me lo sé, pero no. Y entonces me ha costado volverlo a tomar. Hubo un tiempo que lo había perdido. Volver a retomar el memorizar
para que esos pensamientos estén más cargados de versículos bíblicos más que preocupaciones y cosas seculares. Entonces sí trato de hacerlo. Después que terminó esa etapa de tu vida, de esa situación difícil que estaba en el colegio, terminas el colegio, decides que vas a estudiar, esa transición hacia el mundo profesional que tiene que ver mucho con llevarle la contraria a Dios, ¿cómo sucedió en tu vida? Mira, esta fue otra experiencia muy interesante. En la universidad, como había un lugar donde nos juntábamos todos los que éramos cristianos, pues no tenía tanta presión, pero no me juntaba con personas. Mis relaciones siempre fueron con personas de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque crecimos sabiendo el mensaje de Pablo a Timoteo, ¿no? Y el mensaje que tiene la Biblia de cuidado con las relaciones con personas que no aman a Dios. Primero porque nosotros por naturaleza somos tendentes al mal. Sí. Esa es la tendencia natural en nosotros. Segundo, porque la misma incomprensión y a veces la burla, el mismo rechazo o resistencia que te hacen las personas hacen que tú mantengas un margen, ¿no?, de distancia con ellos. Sí. Y luego está porque es maravilloso reunirse con personas que aman a Dios, porque como piensan como tú, creen como tú, entonces claro, tú te sientes en tus aguas. Claro. Y puedes fluir con ellos naturalmente. Y a mí me gusta mucho fluir en ambientes así. Me gusta sentirme cómoda en ambientes donde yo puedo ser yo, ¿no? Entonces en la universidad no tuve tantas dificultades más que el tema de que había que tomar a veces exámenes el día que yo no debía tomarlo, porque el mandamiento bíblico nos dice que no debemos hacerlo, o teníamos dificultades porque habían actividades que los profesores a lo mejor querían que participáramos que no eran ambientes apropiados para nosotros. Simplemente esto. Me vi sí en una ocasión tentada porque el tema del examen no me resultaba una tentación, porque gracias a Dios personas que fueron fieles hicieron que para nosotros los que veníamos siguiendo fuera fácil el no puedo tomarlo tal día, bueno, pues no pasa nada, es respetable. En eso no tuvimos dificultades. Lo que sí que en una ocasión me vi con la dificultad me regalaron un diplomado que costaba mucho dinero y era justamente, tenía que ir a tomarlo en el día aquel y en el día inapropiado que la Biblia nos recomienda que que debemos guardar para Dios. Y yo me sentí tentada y dije, Padre, pero es para salvar personas, es de intervención en crisis. A mí me gustaba el trabajo de psicología en intervención en crisis. Pero luego dije, mira, así como vino esta bendición, así vendrá otra, y no pasa nada. Y lo dejé pasar. La verdad que fue muy duro que después me mandaran certificados diciéndome, todas las informaciones me las mandaba. Yo decía, por favor, no me recuerden que yo no participé, por favor. Pero fue muy interesante porque aprender a depender de Dios, aún en esas circunstancias, me dio fuerzas. Porque el Señor, ¿sabes que el Señor atrasó un examen 2 horas por mí? No te creo. Sí que lo hizo. Yo creo que eso en la Biblia está, pero con el reloj. No, lo atrasó. El examen, este profesor, yo siempre he sentido admiración por él, porque aunque era uno de los profesores más jóvenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, era el más puntual y responsable, ¿no? Era muy... Era de fiar, era un profesor que te enseñaba bien, pero era muy respetuoso con su hora y con el de los estudiantes. O sea, con una formación impresionante. Yo lo admiraba por todo. Y yo recuerdo que teníamos que entregar un trabajo final y el examen. Entonces el trabajo final costaba de puntuación de 35 puntos más o menos y el examen final unos 40. Y yo recuerdo que una amiga decidió hacerme ella el examen a computadora y tal, yo no tenía. Pero ella se fue a pasear y dejó el trabajo finalizado e impreso en su casa. Yo le dije, ven, yo te pago un taxi, en fin. Que con todos los tapones y tal, llegué 2 horas más tarde. Y yo le decía, Padre, mira, solo te pido que el profesor me acepte el trabajo final, porque mis compañeros ya tomaron el examen con la puntuación del trabajo final, ya ellos pasan la materia. Lo que no quiero es que ellos reprueben la materia por mi culpa, por mi negligencia. Padre, por favor, y fui orando. Y él me trajo a la mente la experiencia de los jóvenes hebreos, y me trajo a la mente la experiencia de Daniel, que no tenía nada que ver hasta cierto punto, pero era un tema de fidelidad, ¿no? Y cuando yo fui al edificio donde tenía que entregar el trabajo, él no estaba. Y había un cartel que decía, estamos en tal sitio, y en otra facultad que quedaba como a 15 minutos caminando. Y encima estaba en la última planta, que era como la 8ª planta. Cuando yo llegué ahí, fueron con 30 minutos más de retraso. Cuando yo entré,
Respiré profundo, pregunté por el profesor, porque entendí que ya estaba en la sala de profesores. Dijeron, no, está ahí en tal aula. Cuando fui, respiré solamente para decirle, mire, este es el trabajo de mis compañeros, no lo culpe a ellos por mí. Y cuando entré, que me paro, lo veo a todos sentados y él dice, ahora que usted llega, venga, siéntese que vamos a empezar el examen. Y yo me quedé. Ciertamente yo no recordaba mucho del examen, porque con el estrés que viví, sabes que cuando tú te estresas el cortisol sube. Y el cortisol cuando sube te afecta hasta la comprensión, la memoria, todo, ¿no? Yo en ese momento no te puedo explicar cómo yo pasé el examen, pero fui la primera en examinarme, o sea, entregarle el examen, ¿Sí? y fui de las puntuaciones más altas. Eso solo lo hace el Señor. Dios, wow. Sabes, estás mostrando un privilegio que tienen los hijos de Dios. Dios escucha las oraciones de los justos. Sí. Es decir, que esa experiencia pudo empezar a agrandar tu relación con Dios. ¿Te pasaron otras cosas? Te puedo contar que tomé un examen, que Dios tomó un examen por mí. No. Claro. No. A ver, lo tomó en el sentido de que dirigió mi mano. ¿Sí? Para tomar un examen, claro. Cuéntanos, ¿cómo fue? Es que yo padecía mucho de alergias, ¿no? Okay. Entonces recuerdo que me dio una alergia muy fuerte y el médico me dio unas pastillas, un antialérgico. Sabes que el antialérgico normalmente suelen producir somnolencia. Sí. Y se ve que este tenía, digamos que un grado más de lo que yo debía consumir en cuanto a las propiedades antialérgicas. Y cuando yo llegué al examen, yo no entendía ni razonaba, porque yo estaba con somnolencia. Wow. Y yo había estudiado mucho, pero cuando me entregaron el examen, yo no entendía nada. Fíjate, en psicología, la esquizofrenia tiene varios subtipos, ¿no? Y así diferentes cuadros psiquiátricos, ¿no? Trastornos, se asocian, ¿no? De repente puedes tener un trastorno de ansiedad tal, o hay síntomas que se parecen entre ellos, ¿no? Entre los trastornos generalizados, trastornos generalizados de ansiedad o la ansiedad, ¿no? Entonces pasa que yo recuerdo haber visto de esquizofrenia 4 o 5 preguntas, y claro, yo no podía discriminar para saber si eran verdaderas o falsas, cuáles eran los criterios de cada diagnóstico, porque estaba sedada. Wow. Y yo miraba y era como si se me cerraran los ojos, ¿no? Y yo no veía, y se me cerraban los ojos. Entonces dentro de mí yo lloré y dije, Padre, yo estudié para este examen. Yo estudié, yo estoy convencida de ello, pero ahora yo no puedo llenar este examen. ¿Puedes tú tomar mi mano y llenar el examen por mí? Wow. Claro, yo empecé a llenar por fe. Empecé a llenar cuando los ojos se abrían y me lo permitían, ¿no? Porque me iba de lado, abría los ojos y abría y abría. La siguiente semana, cuando llegó el momento de devolvernos la calificación, ¿no? Decir cuánta puntuación sacamos, yo estaba sentada detrás y yo tenía vergüenza porque yo sabía que había sacado muy poco, y me avergonzaba, ¿no? Entonces, el profesor dice, ¿Dileisi Elimaris Pacheco? Y yo digo, me quemé y me lo están diciendo de primera, ¿no? Nosotros decimos quemar, pues es reprobar. Y me lo están diciendo de primera, qué vergüenza, qué vergüenza. Y claro, él llamó mi nombre varias veces y yo no. Entonces mis compañeros todos miraron atrás y dijeron, ¿a ti? Y él dice, no está aquí, y yo hago así, con vergüenza, porque ya sé que me va a decir pésima calificación, lo que sea. Y me dice, felicidades, usted fue la única que sacó 20 de 20. ¡Wow! Y yo me quedé, Dileisi Pacheco. Y yo, sí, señor. Tenga, ahora usted le va a entregar la calificación a sus compañeros. Wow. Dileisi Pacheco, sí, señor, pero es que no reaccionaba, o sea, no. Pedí en oración la ayuda, la recibí, pero no me lo creía. Era demasiado bueno para ser verdad, y yo no cabía en mi ropa de la felicidad, del gozo de saber que Dios había tomado el examen conmigo. ¿Te has preguntado por qué ese privilegio? ¿Por qué esa consideración de Dios? Yo no creo que sea un privilegio o una consideración. Yo, de hecho, yo siempre vi que Dios tenía más consideración y privilegio con otros. Yo recuerdo una altura que llegué a decirle, oye, tú tienes más cariño por tal o tal. Y fue en la época cuando yo no le buscaba como debía buscarle. O sea, yo no creo que Dios tiene privilegios y selecciona a los mejores. Mira, si tú me buscas, te respondo. Él nos responde a todos. Así es. De hecho, Él cuida de todos. Dice la Biblia que cuida de todos, malos y buenos. Así es. La diferencia yo creo que es la invitación que tú le haces a Él a que esté en tu vida, o la autoridad que tú le das para que dirija tu vida. Así es. Ahí está la diferencia. Porque yo estoy segura que muchas personas en su caminar con el Señor le dicen, Padre,
yo quiero hacer lo que tú quieras, pero al final hacen lo que ellos quieren. Y claro, el Señor no te forza, Dios no te forza, Él simplemente se cruza de manos y espera a que tú le des esa oportunidad de lograr en ti. Y yo creo que lo que parecieran ser privilegios de una niña, de una hija exclusiva, no es lo que ha pasado en toda la Biblia, ¿no? Lo que pasó con Abel, que él no fue privilegiado. Dios amaba a los dos, pero uno le dio el control, la autoridad y le dijo, mira Dios, lo que tú quieras. Así es. También cuando caminamos con Dios, permitimos que Dios esté en áreas privadas de nuestras vidas. Y en esas áreas Dios se manifiesta para que nosotros veamos que Él está muy cerca de nosotros. ¿Qué áreas le diste al Señor? ¿Le diste el área de los estudios? ¿Le diste el área de tus amistades? ¿Qué ocurrió en el área del amor? Bueno, el área del amor para mí fue muy complicada siempre, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que cuando pequeña no tuve experiencias un poco complicadas. Digamos que tema de acosos, ¿no? Digo que fue un poco así, digamos, tuve experiencias que no fue, entonces como que esa parte del amor y tal, como que le tomé un poquito de miedo. Un poco de rechazo. Un poco de rechazo y de miedo, las dos cosas, ¿eh? Y luego pasó el tiempo y sí que es verdad que llegó un momento que dije, mira, yo necesito un compañero. Recuerdo que, porque yo también fui mucho a dedicarme a los estudios. Yo, por ejemplo, trabajaba y estudiaba o hacía voluntariado. Yo hacía de psicóloga de voluntaria en un centro, pero también trabajaba siempre como en el Ministerio de Jóvenes o en el Ministerio de Iglesia, en cualquier ministerio, ¿no? Y luego también trabajaba en mi empresa, porque trabajaba en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Yo era feliz, soy feliz, pero conocer al mundo de la discapacidad intelectual o a la diversidad intelectual, como se le llama hoy día, fue lo mejor que me pasó. Por lo cual yo me volqué a ser muy buena y a desarrollar mucho el intelecto, pero la parte afectiva de pareja, no, ahí no lo decía, porque tenía todavía estos miedos, estas inseguridades, ¿no? ¿Llegaste a conversar con Dios esas partes? Sí, claro. Mira, yo aprendí de pequeña a hacer cartas a Dios. Entonces yo siempre, entre los días 15 y 30 de diciembre, escribía mis cartas con mis propósitos, proyectos y planes para el 2000 siguiente, o sea, para el año siguiente, quiero decir. Se lo presentabas a Dios. Entonces yo solo escribía en una carta. Y luego a mitad de año lo sacaba a ver cuáles se habían cumplido y daba gracias. Y luego a final de año volvía y lo miraba para ver qué se cumplió durante todo ese año. Y claro, yo le decía a Dios, y yo como estudié psicología sabía que habían cosas en mí que había que trabajarse, ¿no? Y busqué la ayuda profesional. A veces las personas creen que buscar ayuda profesional está mal o es para locos, pero cuando tú tienes una dificultad puedes buscar compañía en estas personas. Y claro, yo también me leí muchos libros de la iglesia que hablaban de pareja, de la relación de pareja, de dificultades, de conflictos, y tú sabrás, o no sé si lo sabrás, pero ahí esto de médico, cúrate a ti mismo, esto no se usa, o sea, el acompañamiento con otro. Yo estoy totalmente convencida de que el mejor psicólogo del mundo, mundial, como dicen los niños, es Dios. Es Dios. Vamos, Él te puede sanar de todo. De hecho, fue Él que me ayudó a superar estas dificultades y puso a mi lado a una persona especial que también me acompañó en el proceso, que es a mi esposo. Así. ¿Sabes? Entonces, poner las cosas en la mano de Dios. Ahora, no quiero descalificar ni decir que no necesitas de un psicólogo, un terapeuta. Lo que sí es que la confianza y la fe no puede estar depositada totalmente en ellos, sino verlos a ellos como el instrumento que Dios puede utilizar para hacer el trabajo en tu vida. Así es. Entonces Dios hizo una obra maravillosa y hoy estoy felizmente casada. ¿Sí? Sí, y mira, felizmente casada con un portugués que, créeme, ha sido dos culturas totalmente opuestas en Europa y aquí, pero feliz porque hemos aprendido a congeniar. Además, a él le gusta mucho lo dominicano. Los latinos, las frutas latinas, la comida latina la disfruta mucho. Entonces, bueno, ese privilegio no le vamos a llamar privilegio, sino tenías una bonita relación con Dios. Terminas tus estudios profesionales, por cuestiones de estudios tienes que salir del país. Sí. Bien. Sí, sí. Empieza el choque de culturas y también el choque de principios y valores. Así es. ¿Qué pasó allá? Sí, sí. Mira, yo me voy a España con una maestría otorgada por el gobierno, porque yo quería especializarme. Como ya estaba trabajando con niños con discapacidad, no se me daba muy bien, o sea, no encontraba las herramientas apropiadas para trabajar con los niños que tenían parálisis cerebral infantil. Sí, porque ellos tienen un trabajo con ellos un poquito más complejo por las dificultades no solamente intelectuales, sino físicas. Entonces, yo digo, bueno, pues me voy a España.
Allí la verdad que fui muy bien recibida. Todavía resido allá en España y es maravillosa la experiencia. Son muy buenas personas, es un ambiente muy agradable. Lo que sí te puedes encontrar con... Digamos que hay iglesias más conservadoras e iglesias más liberales dentro de nuestra misma comunidad religiosa, ¿no? Y tú vienes de algo muy conservador. Yo vengo exactamente, yo vengo de un ambiente muy conservador. Entonces, claro, mi primera impresión fue un poco, yo no me voy a juntar con estas personas, porque yo me creía muy santa, ¿sabes? Yo llegué a un estilo fariseico. ¿Sí? Sí, llegó a una altura que yo era muy, pensarme, no, yo estoy bien, yo, mi perfección cristiana, y ¿sabes? Porque aprendí a vivir dependiendo de la conducta. Y eso hace maltratar al prójimo. Claro que sí. ¿Cómo te das cuenta de ese rasgo de tu carácter? A ver, yo sí me daba cuenta que habían cosas en mí que no estaban bien, porque a veces como líder de iglesia era muy imponente o quería el perfeccionismo me hacía que yo fuera muy exigente, digamos. Cuando teníamos un programa en la iglesia quería que fuera perfecto y todo tenía que ser simétrico, y hasta de vez en cuando tuve que hablar fuerte a personas que tenía que pedirle perdón, porque ese no es el mensaje de Cristo ni es el mensaje de la cruz. Así es. Y llegó un momento que cuando hacía programas y la gente me felicitaba, yo me sentía vacía, porque decía, oye, un programa muy bonito, pero no era el objetivo. El objetivo no es que quede bonito, el objetivo es que la persona sienta la presencia de Cristo, pero yo también. Pero yo no la sentía, los demás salían llenos y yo no, porque me cargaba tanto en las cosas externas, que tenía que ser la decoración, que quedara todo perfecto, que yo no me gozaba en el Señor. Y recuerdo que uno de los últimos programas sí lo gocé, porque ya Dios me había impresionado con esto. Ali, no está bien. Y recuerdo la canción de un cantante, René González, que decía, ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplaude la gente si detrás del telón. Eso fue un mensaje maravilloso para mí. Y luego recuerdo que el último programa, que se llamaba De Regreso a la Cruz, yo me lo disfruté, porque aunque hicimos todo, todos participamos, pero todos estuvimos aquí disfrutando de cada sesión de oración, de testimonio, las prédicas, y aprendí esto. Entonces igual seguía con mi rama farisaica, y llego allí y me encuentro en una iglesia, la vestimenta como si iban para una discoteca. Ay. Y claro, nosotros vinimos de no había una división. Algunos sí, pero otros no. Y claro, en nuestro país las personas cristianas se diferencian por la vestimenta, ¿no? Inclusive antes por el pelo. O sea, en otra época se fijaba mucho si te alisabas el pelo o no se alisaba. Entonces, claro, la vestimenta yo me quedé a cuadros. En Europa se dan las 4 estaciones del año, ¿no? Y pasa que cada estación tienes una vestimenta. Para primavera te pones manga larga, cosas tal, pero finas. Ya cuando llegue el invierno, la más gruesa. Pero en otoño te pones un poquito grueso, que no es tan grueso como en invierno. Entonces, como que según la temporada te pones una ropa. En verano es típico que todo el mundo allí ande con faldas, con vestidos, pero normalmente son cortos, ¿no? Los que no son de la iglesia, y con pantalones cortos. Pero yo ver esto en la iglesia fue impresionante, porque nosotros, claro, aquí en nuestro país, aunque hace mucho calor, igual usamos las faldas, los vestidos largos, usamos ropas largas y cubiertas, aunque haga calor. Pues allí esta cultura no es así. Y yo cuando entré dije, ¿pero esto qué es? ¿Esta vestimenta? O sea, y ver también personas que eran líderes con ropas, entonces yo dije, no, esta gente, este ambiente. Y dejé de ir a la iglesia. ¿Sí? Preferí escuchar prédicas, hasta que un día Dios me habló, porque me sentía muy vacía. Yo vengo de una iglesia donde todos nos arropamos, donde estamos siempre juntos. Teníamos la costumbre que si un hermano faltaba a la escuela sabática, suspendíamos la clase allí y nos íbamos a dar la clase allí con la otra persona, ¿no? Y bueno, y yo estoy en un ambiente donde cada quien está en su lado, donde socializan, pero en momentos pautados, y eso todo era diferente. Hasta el ruido que solemos escuchar en nuestro país no está allí. Y yo decía, este país es aburrido, no hay ruido ambiental, no hay ruido. Las personas no ponen música alta. Tú no te enteras que el vecino tiene un radio puesto. Entonces yo dije, no, yo no voy a la iglesia, pero el Señor empezó a impresionarme. Y mi amiga, mi compañera, que fue conmigo desde aquí, me dijo, mira, Dileisi, yo creo que tú deberías aceptar a esos hermanos como son, que sean diferentes que en República Dominicana. Ella empezó a hablarme la piedra, ¿no? Como decimos, porque ella no era cristiana. Y yo dije, no, es que el ambiente, no sé, las prédicas no son iguales, no hay sociedad de jóvenes. Empecé a poner peros. Pero el Señor me habló y me dijo, Ali, yo prometí estar donde estén 2 o 3 reunidos. Entonces, amén, ahí es que tú tienes que estar. Entonces luego leí un escrito de una escritora llamada Ellen White, donde ella dice también la importancia de congregarse. Entonces dije, Padre, yo voy a ir, pero mira, que sepas que no en contra de mi voluntad. Y terminé amándolos. Wow. Aprendí a ver a Dios en ellos.
Aprendí a ver que el cristianismo no es lo que yo pueda ver por apariencia de ropa externa, sino lo que hay en el corazón. Dios se encarga de cambiar el corazón y después el corazón, una vez que es transformado, ya cambia lo otro. Así es. Entonces yo dije, mira, Padre, yo no voy a machacar a nadie, yo no voy a enseñarle a nadie porque yo no soy digna de corregir a nadie. Yo voy a predicar con mi ejemplo. Sé tú el que mores en mí y yo testificar a ellos. Y a lo mejor algunos están desorientados, no conocen lo que es tu palabra y lo que a ti te agrada. Entonces ayúdame a que yo les pueda, pero sin hablar, con testimonio. Y la gloria sea para Dios porque así fue. ¿Así fue? Así fue, porque cuando ya me mudé de Almería a Barcelona, las cartas que me escribieron, la despedida que me hicieron fue inmensa. Y casi todas tengo todavía una tarjeta gigante con todos los mensajes escritos y en ellos siempre resaltaba un ejemplo hijo de Dios, un ejemplar hijo de Dios, un testimonio. O sea hubo uno que puso, yo vi a Dios en ti. Eso me hizo llorar. No porque yo me crea que soy nadie, sino porque Dios tuvo que hacerme ver lo farisea que yo era, lo radical que yo era, y cómo iba a tirar por el suelo su palabra si me iba por esa línea. Y cuando empezaste a tomar esa actitud de dejar que Dios salga del trabajo y tú vivir bajo tus principios, llega un momento en que chocan, llega un momento que hay valores que uno no tuerce por el momento. ¿Se dio esa situación? Sí, fui a una ocasión, a un cumpleaños, donde había reggaetón, salsa, bachata, y yo me quedo a cuadros y digo, yo no me siento cómoda aquí. Y le digo, oye, pero si esto es un cumpleaños con personas cristianas, ¿por qué hay música de la que yo escucho en mi país y que son seculares? Ah, no, porque hay algunos que no son de la iglesia para que se sientan cómodos. Entonces yo respiré y dije, no, tú dijiste que ibas a predicar por testimonio, ¿no? Entonces yo lo que hice fue que me retiré, no participé del cumpleaños, me fui para otro lado y en España, en Europa están los rumanos, que también son muy conservadores. De hecho, a los rumanos le dicen los latinos de Europa, porque son muy conservadores. Cuando abrazan la fe, la abrazan por la línea, ¿no? Y entonces ella se dio cuenta porque ella también se sentía incómoda. Ella y su esposo se sentaron conmigo, ahí hablamos y pasamos todo un rato hablando. Cuando terminó la fiesta, que los demás subieron, compartimos, hablamos, y al otro día, cuando hicimos la devoción, les dije, me gustaría que estudiáramos la Biblia todos juntos, la matutina, la hicimos. Entonces ahí les dije, mire, a mí me chocó mucho esto, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué? Entonces traté de comprenderlos de adentro hacia afuera, es decir, desde el corazón de ellos, porque ellos entendían que eso estaba bien. Y cuando ellos me dieron su explicación, entonces fuimos a la Biblia, entonces yo le expliqué con la Biblia el por qué no era apropiado, y fue maravilloso porque lo comprendieron. Y yo recuerdo que a veces había un chico que le gustaba mucho escuchar música secular en su carro, y a veces yo le decía, no, contigo yo no me subo porque a mi ángel no le gusta ir con música secular. O sea, ya yo podía hacer este tipo de comentario en broma, y me abrazaban, se reían conmigo y decían, no, dile, y si por ti no ponemos la música, venga. Y aprendimos, ellos aprendieron a cómo yo era, o sea, la importancia de conocernos, ¿no? Y de entendernos. Claro. Respetaban mis límites y yo respetaba los de ellos también, sin juzgarlos. Sí, no, y también actuaste con amor. Sí. Se parece cuando Zaqueo, Jesús nunca le dijo a Zaqueo que era un ladrón. Sí. Lo amó, voy a comer en tu casa, y él mismo reconoció. Me parece que básicamente pasó. Pero eso lo hace Dios, porque mi actitud farisaica y radical no iba a ser eso. No era el espíritu que yo llevaba, fue Él hablando a mi corazón. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Empiezas a ver este ambiente, no te flexibilizas, sino que deja que Dios haga un cambio en tu vida. Bien, hay obstáculos que enfrentarse. Estás estudiando allá, estás entrando en un buen ambiente eclesiástico, pero ¿qué otras dificultades pudiste encontrar allá? En la universidad, bueno, cuando yo me fui yo pensaba que en España todo el mundo era católico, pues pasa que en España el 80% a 90% es ateo. Wow. Solo un 10% es católico y son las personas mayores de 60 años en adelante. O sea, pocos jóvenes vas a encontrar que sean creyentes. Luego tenemos las comunidades protestantes, ¿no? Que allí le consideran sectas porque para ellos cristianismo es solo la Iglesia Católica. Eso está asociado a la historia del judaísmo, de las cruzadas y todo esto, ¿no? Entonces, yo cuando llego a la universidad, mis clases eran los jueves y los viernes de 4 a 8 de la tarde. Pasa que en España el sol se oculta en verano a las 9:30 y eso es lo más tarde, ¿no? Pero luego cuando llega el otoño, a las 5:30 ya se oculta el sol, por lo cual yo tenía 3 horas y media de clase y después tenía 2 horas y media que perdía. Y recuerdo que había una profesora, una científica, que decía
que ella sí daba clase a las personas, pero su compañero, que era un científico también, él no estaba acostumbrado a darle clase a personas, ¿no? Él de un principio dijo, yo estoy acostumbrado a trabajar con animales, es la primera vez que voy a trabajar con personas, así que vamos a tratar de entendernos, tal y tal. Bueno, pues no pasa nada. El caso es que ella había dicho, y yo no sabía, que a sus clases nadie podía faltar. Wow. Porque habían algunos que tomaban la clase online, ¿no? Era semipresencial, y que nadie faltaba a un examen de ella porque ella le quitaba puntuación y podían reprobar. Y claro, eso fue algo que a mí me resultó indiferente en principio porque yo no caía, como no había ido nunca allí, no sabía el tema de los horarios, ¿no? Pues cuando llegó el día del examen de ella, el primer examen, era justamente viernes. ¿Y a qué hora se ocultaba el sol? A las 5:30. Por lo cual yo dije, mira, tengo problemas aquí. Porque ya le he dicho a una compañera que no venía, ¿cómo? ¿Vas a faltar a la clase de Lola? A la clase de Lola no se falta. Ella dijo esto y esto, entonces empezaron a decirme los compañeros, no faltes a la clase de Lola porque ella dijo... Y yo, claro, me generó una angustia. Claro, estoy en otro país, estoy en otro ambiente, ya de por sí estar en una clase donde todos son más jóvenes que tú, porque imagínate, eran casi la mayoría recién graduados, o sea, yo tenía unos 7 o 8 años que había terminado la carrera, entonces yo decía, ¡wala! ¿Y ahora qué? No, 6 años que había terminado la carrera, y yo, ¡wala! ¿Y ahora cómo lo voy a hacer, madre mía? Entonces oré y leí la palabra, Dios me puso la historia de los jóvenes hebreos otra vez, la de José. La historia de José y de Daniel se convirtió en mis favoritas porque los inmigrantes nos abrazamos a ellas, nos identificamos muchísimo con ellas. Y entonces yo recordé la fidelidad de José, el Señor me lo trajo a la mente, el Espíritu Santo, y empecé a estudiar, entonces dije, mira, yo soy hija del Rey de Reyes. Lola es un simple ser humano. Así es. Por lo cual dime cómo hacerlo. Así que Dios me dijo cómo. Recuerdo que no fue ese día a la clase de ella y yo fui a la oficina, a la otra clase donde ella estaba trabajando, y le dije, Lola, disculpa, el viernes no puedo venir a tomar el examen porque tengo compromisos previos. Dime a dónde puedo ir a tomar el examen. No fue que le pregunté, no fue que le dije, mira, tú crees con inseguridad. Solamente le dije, dime qué otro lugar yo puedo ir para tomar el examen, qué otro día y hora puedo ir para tomar el examen. Wow. Ella se quedó como... Y miró hacia abajo, pensó y me dijo, tal sitio. Gracias, Lola. Uf, me fui de una vez. ¿Sabes? Porque yo había planificado un discurso y tal. Allí esto no se acostumbra mucho. Allí las personas son muy... tú ve directa, dile, mira, necesito un permiso para tal, sin explicaciones. Pues mira, dije, Padre, en tu nombre. Y como Él me puso eso en la mente, cómo hacerlo, pues lo hice. Y efectivamente me resultó. Fue la única vez que tuve conflicto con temas de sábado. Okay. Porque luego hice un posgrado, pero igual yo salía. Le decía, mira, doctor Fernando, yo no puedo estar aquí, me voy. Y con él no problema. A pesar de que fuiste a otro país, ¿te llevaste a Dios contigo en el sentido de tiempo de calidad con Dios? Yo creo que sí que lo llevé, porque cuando me dieron la visa y me dijeron, o sea, me aprobaron la beca, fue todo tan rápido que yo no tuve tiempo de procesarlo. ¿Sabes que nosotros hacemos como un duelo? O tenemos que procesarlo, ¿no? Y ir por etapas. Yo no tuve tiempo para eso porque me dieron la visa un jueves y ya el lunes me iba. Wow. Y yo me quedé como en shock, ¿no? Y inclusive mi tía me tuvo que ayudar a hacer la maleta porque yo no sabía ni qué coger ni qué no coger. O sea, no sabía qué echar y qué no echar. Y claro, todo el camino fui llorando y hablando con Dios y claro, la inseguridad, el miedo a lo que iba me hizo que también le buscara más. Pero como te dije, desde pequeña mi mamá nos enseñó a hacer esa vida devocional. Mi mamá nos acostumbró a que todo ella lo asociaba con la Biblia. Wow. Por ejemplo, ella decía, si yo peleaba con mi hermano, ella decía un versículo bíblico. Si decíamos una palabra fea, ella repetía un versículo bíblico donde se corrige eso, ¿no? Si eran temas que tenía que ver, por ejemplo, las conductas que nosotros solemos llevar en sábado, ella decía, si retrayeres tu pie de hacer tu voluntad. O sea, mi mamá cuando nos corregía nos citaba un texto bíblico, por lo cual aprendimos mucho texto bíblico de memoria por ella. Wow. Entonces yo creo que Dios lo que hizo fue mandarme todos estos mensajes en el camino. Llegar allí con un frío horrible, salir de aquí con una temperatura en 30 y pico de grados y llegar allí a un frío. Había un clima de unos 12 grados más o menos, o sea, yo llegué congelada. Muy diferente. Muy diferente. Entonces, claro, fue muy drásticamente el clima, más llegar y el examen, o sea, ya la maestría había comenzado, llegué atrasada, ponerme al día, pero nunca dejé de hacer esa oración y esa devoción a primera hora, siempre a Él. Por lo que te digo, porque como ya de pequeña se me formó parte de un hábito y yo me fui ya de 30 y pico de años de aquí, ya tenía la costumbre de hablar con Dios, esa sensación de que si no lo hago me siento vacía, de llenar mi mente primero con un mensaje. Así es. Sabes, hablabas
al principio de que la parte amorosa no era lo primero que buscabas. Ahora bien, llegas a un nuevo país, tienes este tipo de vida. ¿Cómo entra la parte amorosa en esa búsqueda de conocimiento? Porque en eso que estás estudiando, ¿cómo entra esa parte amorosa en tu vida? Bueno, allí yo me sentí muy sola, porque piensa que aquí somos mucho de juntarnos, allí también, pero como yo soy latina, llego allí, no conozco el ambiente, y además fui a hacer un máster que llegué atrasada, tenía que hacer todas las materias que ya habían terminado, más la que había comenzado, por ejemplo aquí, cuando eso todavía tú mandabas a hacer los trabajos a computadora y pagabas. Allí tú no tienes quien te haga un trabajo a computadora si no lo haces tú. Y claro, el estrés por la ortografía, por escribir muy perfecto, por hacer las correcciones, por todo, y competir a un nivel intelectual al de ellos, ¿no? Era un reto muy grande. Entonces en ese momento yo no lo sentí, yo lo sentí después. Okay. Cuando ya pasó el primer cuatrimestre, que ya estaba adaptada, que fui de vacaciones a Barcelona y tal. La iglesia que yo visité por primera vez me abrazó mucho allí también en Barcelona, fui a visitar a mi hermano allí, y cuando regresé a Almería empecé a sentirme muy sola, porque ya mis compañeros de allí de la iglesia tenían su pareja, entonces empecé a sentirme sola. Yo creo que en la vida, yo siempre he pensado, en la vida del ser humano tenemos dos huequitos que no se llenan con cualquier cosa. Uno de ellos es el huequito que se llena con Dios. O sea, tú te puedes cargar de recursos materiales, de intelectualidad y todo lo que tú quieras, pero el huequito de Dios, ese espacio que de Él no lo llena nadie. Le puedes poner nombre falso con dioses falsos, pero no se llena. Y luego viene la parte del huequito o la parte del espacio, mejor dicho, de la pareja. Sí. Eso no lo llena nadie. Puedes tener la amiga que te ama, la familia que te ama. Por eso cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Él hablaba de esta soledad de pareja, de esa ayuda idónea o ese complemento, ¿no? Entonces yo sentía ese vacío. Yo se lo dije a Dios, yo quiero una pareja. Yo quiero una pareja, pero busqué por mí misma muchas veces. Te preguntaba, como tienes una relación desde los 8 años de esa conversación con Dios, ¿cómo Dios responde? Dios siempre responde, lo que pasa es que no le escuchamos. Y yo sé que muchas veces Él me dijo, ese no, pero igual, con el mismo hecho de que yo tenía esa timidez o esa inseguridad, porque ¿te recuerdas que te había dicho que había tenido experiencias previas negativas? Claro, yo no era de conozco a un chico y ya me hago novia, nunca pasó eso, nunca pasó eso. Yo llegué allí y conocer para mí, desde mi punto de vista, es un tema de amistad, de conocerlo como amigo, porque como te decía, aunque yo miré en páginas y conocí buenos amigos, que hoy día lo mantenemos, la amistad, en la página adventista conseguí buenos amigos y tenemos una amistad lindísima, aunque yo conocí buenos amigos allí, yo sabía y era consciente de que a mí eso no me cuadra. O sea, yo creo en el tú a tú, en el face to face, de interactuar. Lo que pasa es que las amistades que conocí, con las que interactuaba, no congeniábamos en cuanto al tema espiritual, no teníamos esa afinidad. Y a pesar de eso, me frustraba cuando yo veía que Dios me advertía, Ali, esta persona espiritualmente no te va a acompañar, no es lo que yo quiero para ti. Y después me decían cosas o sugerían cosas inapropiadas, entonces yo decía, me frustraba, ¿no? Entonces me hubiera evitado esas frustraciones si yo hubiera descansado en Él y esperado más en Él. Claro. En el caminar cristiano llegan momentos en que tú te alejas de Dios y que tú te dejas envolver, ya sea por las preocupaciones, por los afanes, hasta por los méritos que estás adquiriendo. Porque cuando estuve en Almería, que vi que empecé a sacar buenas calificaciones, pues ya también se me llenó el ego y eso hace que tú te alejes, ¿no? Y entonces todo ese proceso fue muy duro. Pero luego me fui a vivir a Barcelona y allí también sentía la soledad. Fui a varias iglesias y no me sentía. Un día dije, no busco más, yo voy a confiar, yo voy a esperar que llegará. Y conocí personas y traté con personas que se daba espontánea. Sí, pero nunca un asunto de intimidad ni de pareja formal, sino de conocernos, ¿no? Y nada. Y yo recuerdo que en esta ocasión estaba yo triste porque estaba conociendo a una persona que se alejó de mí, ¿verdad? Drásticamente, se alejó drásticamente. Él había pasado por un proceso de ruptura con su ex esposa, pero él no lo había superado. Y cuando empezó a tratar conmigo, estábamos en un grupo, en una agrupación de cantos, era un compañero del grupo. Entonces él de repente empezó a alejarse de mí y que no quería ni verme. Entonces, claro, yo lo sufrí mucho. ¿Te chocó? Fue muy chocante porque yo decía, pero que yo tengo, ni que tuviera VIH, ¿no? Porque después de ser tan complaciente y tan amigo, ya todo el mundo daba por sentado de que estábamos encaminándonos a una relación y de repente se alejó de mí drásticamente. Yo sufrí mucho, lloré mucho.
Y recuerdo que ese mismo día íbamos a cantar todos en un lugar y yo estaba triste porque lo veía y decía, pero ¿por qué él me rechazó? O sea, no lo entendía, el rechazo duele. Claro. Es una herida, de las heridas emocionales son las más difíciles de curar. Y ese mismo día un compañero me dijo, oye, que vamos a casa de este amigo a cenar, pero primero espera que otro amigo me va a traer algo para comer. Y entonces yo dije, ¿pero qué? Es unas lentejas. Y yo, ¿pero unas lentejas? Sí, es un amigo portugués. Y yo, ¿pero de dónde tú has sabido que los portugueses son famosos por hacer lentejas? Y él me escuchó, su amigo me escuchó y me dijo, yo hago unas lentejas muy buenas, me la trajo. Y fíjate, ese fue mi mejor amigo. Ese mismo día, ¿sí? Hablamos unas hora y media, 2 horas, él y Chico y yo, ¿no? Wow. Mi esposo. Tiago Leonardo. Hablamos unas 2 horas más o menos de Dios, de cómo se convirtió a Cristo, de su conversión. A mí me impactó tanto cómo Dios trabajó en su vida, su testimonio, que él se fue con nosotros a casa del amigo. ¿Sí? Y no paramos de hablar. Al otro día nos juntamos, hicimos una amistad. Éramos los mejores amigos durante 1 año. ¿Sí? Hasta que nos dimos cuenta que estábamos enamorados. ¿Cómo Dios te responde? Te dice, ese sí. Yo creo que eso tiene, yo no te lo puedo explicar. Te voy a poner un ejemplo. Okay. Las veces que Dios me habla, que yo sé que Él me habla, es una voz fuerte, pero es dentro de mi cabeza. Okay. No es una voz externa, es una impresión. Y me dice, y tal. Y te pongo un ejemplo. Un día yo iba a tomar el carro que me iba a llevar a otro lugar. O sea, iba para la universidad, iba a tomar un carro, o iba a tomar un autobús y después iba a tomar el carro para la universidad. Y yo pasé por una casa, vi un niño pequeño como de 1 año jugando en el frente de la casa, ¿no? Y cuando paso, Dios me dice, Ali, llama a la madre del niño. Y yo digo, pero bueno, si no veo peligro, el niño tiene un palito de madera en la mano y está muy lejos de tomacorriente. En 3 segundos yo vi eso, ¿no? Yo miré, vi el tomacorriente, vi que el niño estaba aquí, dije, pues el niño no es verdad que estaba solo, ¿eh? Entonces yo sigo caminando, Ali llama a la mamá del niño. Y yo, yo razonando con él, no, Dios, tú sabes que llama a la mamá del niño. Fue tan fuerte la insistencia que yo me devolví. Cuando yo me devolví, el niño ya tenía un metal en la mano y iba para el tomacorriente. Wow. Y yo llamé, señora. O sea, piensa, si Dios no me habla tan fuerte y yo me devuelvo, yo no me quiero imaginar qué hubiera pasado con el bebé. Pero la culpa me hubiera matado porque me iba a enterar, el bebé vivía en esa casa, y me iba a enterar que el bebé a tal hora pasó tal, ¿no? Y así es que Dios me ha hablado. En una ocasión me dijo, cuando iba en el autobús también para la universidad, dale la literatura a esta chica. Y yo le digo, padre, la literatura que yo tengo aquí habla del sueño. Y esa chica estaba maquillada, tenía los ojos verdes, era rubia, preciosísima, maquillada, preciosa. Si tú no ves la cara de esta chica, qué bella, ella no necesita una literatura que hable del sueño. Hablaba del día de reposo, pero también del sueño, ¿no? Primero hablaba del sueño. Ajá. Y él me dice, dale la literatura. Y yo, Dios, tengo calor, padre, por favor, que yo no tengo deseo. Mire, me insistió tanto que le hice así, cogí la literatura de mi bolso y se lo pasé y le dije, tenga. Ni le dije, Dios te bendiga, léela cuando tú puedas. Yo no le dije nada porque lo hice como Jonás, ¿no? De mala gana. De mala gana. Y luego ella me mira y me dice, no entiendo, ¿cómo puedo encontrar esta paz? Claro, ahí una cuchillada en el alma y dije, padre, perdóname. Y ya, entonces ahí empecé a hablar con ella, le expliqué, ella me dijo, yo tengo meses que no sé lo que es dormir. Wow. Yo le miro la cara y digo, pero si con esa cara tan bella. O sea, así es que Dios me ha hablado. Pero así también cuando he ido a tomar un autobús me dice, Ali, no lo tomes. Y yo siento la impresión en mi alma, no lo voy a tomar. No lo tomo, ¿sabes? Y a lo mejor no ha pasado nada, o a lo mejor sí, no lo sé, pero yo prefería escuchar en muchas ocasiones. Entonces así es que él me habla. Okay. Me habla a mi mente, me dice, deberías, por ejemplo, 5 de la mañana, padre, ¿pero por qué? Si me levanto a las 6 me da tiempo llegar a tal lugar. Pues fíjate que las veces que no me despierto, a la hora que él me despierta, llego tarde al lugar, wow. Porque sucede que él me estaba despertando porque habían imprevistos en el camino de autobuses o trenes que se dañan y era por eso que me levantaba temprano. Wow. Entonces yo estoy aprendiendo a escucharlo, todavía estoy aprendiendo a escucharlo. No, pero a pesar de todo es bueno, bonito escuchar cómo Dios va guiando tu vida. A este punto de tu vida, donde has tenido muchas experiencias con Dios, donde Dios te ha premiado con una ayuda idónea, ¿conoces para qué Dios te tiene viva? ¿Cuál es tu ministerio? Bueno, yo de pequeña comprendí que mi misión era amar y servir a los demás. Eso fue lo que mi mamá me dijo. Estamos en el mundo para amar y servir a los demás. Entonces, como ella desarrolló ese espíritu misionero, que aprendimos con ella también, ella es enfermera a donde quiera que llegue, no es enfermera. Si tiene un paciente en un sitio, mi mamá atiende a su paciente y a todos los que están a su alrededor, ¿no?
Y mi padre, aunque es un poco más recogido, también es muy servicial. Él es un poco más tímido, un poco más, digamos, reservado, pero mi padre también tiene esa sensación, ese deseo de ayudar, esa sensibilidad. Mi padre ayudó a un chico a estudiar, cubriéndole los estudios, dándole los cuadernos y todo, y el chico se hizo un profesional gracias a la ayuda de mi padre, ¿sabes? Entonces yo también aprendí eso. Y la oportunidad que tuve de ayudar a una chica también a pagarle sus estudios para que ella saliera adelante, a otra persona le ayudaba con su pasaje para que fuera a la universidad, porque lo hicieron también conmigo. Wow. A mí tuvieron que ayudarme también para terminar la universidad, porque después del accidente de mi padre todo cambió económicamente. Entonces, claro, hubieron personas que me ayudaron para que yo terminara y todo. No, cuando entré a la universidad y después un periodo que yo pude seguir adelante, pero después al final de la carrera también tuvieron que ayudarme. Okay. Entonces yo creo que yo estoy en este mundo para amar y servir a los demás, para servir a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, porque llegó una altura en mi vida que entendí que mi vida sin Dios no tiene sentido. O sea, yo no soy cristiana porque es el hábito, porque fue lo que me enseñaron. Es que sin Él mi vida no tiene sentido. O sea, Él es mi razón de ser. Yo tengo a mi esposo y yo lo amo, Él lo sabe, pero Él sabe que mi razón de ser es Dios. Así es. Yo vivo y existo por Él, en Él. Es que sin Él no lo tengo. Yo sufro y yo veo la diferencia cuando yo no saco tiempo para estudiar la palabra, para gozarme, para profundizar en su amor. Cuando yo no saco tiempo para hablar con Él, a veces le digo, Padre, hoy no hemos hablado nada. Hoy tengo que hablar contigo. Cuando tengo que trasladarme en el trabajo de un tren a otro, a veces tengo que hacer transbordo de un tren a otro, entonces yo aprovecho y voy viendo el paisaje, voy hablando con Él, pongo música, le voy adorando, porque yo me siento vacía. Además, se me hace muy fácil estresarme, ¿no? Soy un poco de naturaleza ansiosa, entonces a mí lo que me da tranquilidad y paz es la comunión con Él, la música espiritual y ese ambiente, es lo que me llena. Sabes, Ali, en este momento hay muchas personas que se están preguntando ¿por qué yo no tengo esa relación con Dios? Si tuvieses en este momento a esas 50,000 personas que en este momento se preguntan ¿cómo yo puedo tener esa relación con Dios? ¿Qué le dirías? Bueno, amigos, yo le diría, no es fácil, porque yo la he perdido en muchos años de mi vida, en momentos de mi vida, mejor dicho, la he perdido por meses, por un mes, por semanas, por los afanes de la vida, tener que levantarme a las 5, tener que llegar a un trabajo, después irme a otro, después irme a otro, llegar a las 8 cansada, o sea, trabajar hasta 11 y 12 horas, llegar a casa y tal. Y no es fácil, a veces he perdido ese contacto. Y lo que me hace volver es porque yo misma, cuando he pasado por situaciones donde he perdido el deseo, no te voy a decir que no he tenido momentos que he perdido el deseo de estudiar la palabra, he tenido el deseo de orar, pero lo que he hecho es hacer lo que me enseñaron desde pequeña, ¿no? Aún el deseo de orar y de servir a Dios tiene que pedírselo a Él. Así es. Entonces yo, ¿qué he hecho, Padre? Hace 3 semanas o 2 semanas que leo la Biblia por arriba rápidamente, o apenas leo un versículo y salgo corriendo. Padre, perdóname y pon en mí el deseo de amar tu palabra. Amén. Pon en mí el deseo de buscar tu rostro. Quiero buscar tu rostro. Pon ese ánimo en mí, eso que yo sentía antes cuando leía la Biblia, que no podía parar 1 y 2 horas y me gozaba, porque es como que te transporta a otra dimensión. Yo quiero volver a experimentar eso, pero pon en mí el deseo. Y no es fácil. Porque en principio vuelves a leer la Biblia y te cuesta, y vuelves a leer la Biblia y te cuesta, y se te va el pensamiento a otro lado, y traer la mente de vuelta. Entonces yo lo que hago es que cierro la Biblia y digo, Padre, yo estoy tratando de cantar esta canción y mi mente vuela, tráela de vuelta. Y batallo en oración con Él, y oro, Padre, mi mente está volando, y ahora he leído este texto 2 veces y no entiendo nada, ¿me puedes ayudar? Y vuelvo otra vez a leerlo, y vuelvo otra vez a leerlo. Entonces busco estrategias, ya sea escribir un verso, tratar de subrayar, buscar algunas estrategias de memorización. Y lo que hago es que cuando lo leo trato de compararlo con situaciones de la vida, o digo, como cuando tal, o como cuando tal texto, buscar estrategia que me haga que enganche el versículo y repetirlo, contárselo a otras personas, pero no es fácil, ¿eh? Cuando pierdes el hilo, ese hábito de orar y de buscar a Dios, volverlo a retomar cuesta, porque el mismo cuerpo se hace resistencia, sí. Y más si vienes de jornadas laborales muy fuertes. Así que, amigo querido, pídele a Dios que ponga en tu corazón el deseo de buscarle. El deseo de leer su palabra. Dile que te ayude a gozarte, a deleitarte en ella. Sí, como dice el salmista David, el leer tu palabra, tus preceptos, me gozo. Hay que pedirlo al Señor y vas a ver
que llegará el momento en que te encerrarás en tu habitación y no querrás salir porque quieres saber más de Él, esa necesidad, ese deseo de saber y ese gozo, porque cuando lees la Biblia, el Espíritu Santo te habla y tú entiendes y vives lo que está sintiendo el personaje bíblico, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo lo contrasta contigo y te ves a ti ahí. Pero al mismo tiempo se va fijando esa información en ti y tú te gozas porque te elevas. Es una sensación placentera que no necesitarás ni participar en yoga, ni participar en ningún tipo de relajación, porque solamente con conectar con el cielo tendrás paz. Bien, es evidente de que hemos aprendido mucho en este video. Si estás anhelando tener una relación así con Dios, empieza ya. No hay nada que te detenga, simplemente exprésale a Dios ese deseo de conocerle, de que Él también te hable y sobre todo, da el primer paso para pasar tiempo con Dios. Muchas gracias, Alimari. Gracias a ti, Saidi. Gracias por estar en este lugar. Sé que muchas personas se han identificado no solo contigo, sino con lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Yo también te agradezco mucho la invitación a todos los que nos escuchan. Confía, Dios es real. Así es. Bueno, ya saben, nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias nuevamente y esperamos que Dios te bendiga. Hey, antes de que te vayas, suscríbete a este canal para que puedas seguir escuchando palabra de Dios a través de vivencias de personas que le han dado el primer lugar a Él. Si te ha gustado este testimonio, dale un like para que este video pueda llegar a más personas y compártelo con tus amigos, porque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue transformando personas y Él quiere transformar la tuya y la de tus seres queridos. Así que comparte este video, nos vemos en una próxima entrega y ya sabes, Dios te bendiga.